¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Soy el maestro en comercio electrónico José Alejandro Concha Huicap y tengo el gusto de compartir el tema arquitectura de computadoras Bob Newman con el maestro en tecnologías de la información Arturo Augusto Cupul Méndez y el maestro en tecnologías de la información Oscar Luis Peña Valerio. Esto es para la Universidad del Sur modalidad virtual para la materia Seminario de Programación de Computadoras a cargo del doctor en Ciencia y Tecnología Informática Gandhi Samuel Hernández Chan para el doctorado en Sistemas Computacionales. Iniciemos. Me tocó hablar de manera generalizada del tema, en este caso arquitectura de computadoras. Sin embargo, me gustaría hacer la diferencia entre arquitectura de computadoras y estructura u organización de computadoras. Como podemos mirar, en el apartado de arquitectura de computadoras es todo aquello que el programador de ensamblador se puede mirar, por ejemplo, el juego de instrucciones o los mapas de memoria de entrada y salida. Y en el apartado de estructura u organización de computadoras, pues vamos a poder mirar los sistemas de interconexión y control y tecnologías utilizadas, es decir, todo aquello que el programador de ensamblador no puede ver directamente. Esto nos lleva a tener en cuenta que podemos tener procesadores como el Intel 64 y el AMD 64 que tienen diferente estructura u organización, pero comparten una misma arquitectura, que en este caso sería el 8086 para poder programar. Vamos a poder mirar en esta imagen que la arquitectura de computadoras Bob Newman tiene un solo espacio de memoria para los datos y las instrucciones. Tiene el sistema de interconexión que son el bus del sistema, tiene los dispositivos de entrada, los registros, el ALU y la unidad de control. De estos temas le hablarán más específicamente mis compañeros más adelante. Sin embargo, el ALU es donde se lleva a cabo el apartado de los AND, los shorts, y en el apartado de la unidad de control es el que lleva a cabo la coordinación de las operaciones que ejecuta el procesador. Y aquí los registros pues vienen siendo las memorias de alta velocidad. En esta imagen estamos haciendo referencia a lo que viene siendo un programa de ensamblador que imprime Seminario de Programación de Computadoras, donde podemos mirar cómo estamos haciendo uso de los registros del procesador. Más específicamente de este lado vamos a poder ver la información que está en cada uno, que es el acumulador, el conmutador, el de datos, el de base básicamente, y la próxima dirección del procesador a ejecutarse. Podemos ver las direcciones de memoria, es decir, dónde inicia, dónde termina, el tamaño que tiene, el desplazamiento una vez que está dentro de su apartado de memoria, los permisos, si se puede leer, se puede escribir, se puede ejecutar, o en este caso si es privado o es compartido y dónde se encuentra. De este lado estamos mirando el dumpeo, por así decir, del ensamblador. Estamos viendo las direcciones de memoria, y esto que vemos aquí son los desplazamientos, los offset que estamos viendo, y aquí pues el código, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la arquitectura del procesador. En esta imagen vamos a poder mirar cómo está a cabo de manera general la interconexión del mismo. Me gustaría resaltar aquí el apartado de las cachés. En el procesador vamos a poder ver que tenemos la caché L1, L2 y L3. Generalmente la caché L1 comparte una estructura en las computadoras más actuales. Vamos a poner una estructura de interconexión entre arquitectura Bob Newman y la Harvard. ¿Sí? La Harvard es más para procesadores como de los AMR que utilizan los mobiles y las telecomunicaciones. Sin embargo, ¿por qué? Porque tiene ventajas. Okay, ahí esa utiliza la RISC y aquí estamos utilizando una CISC. Entonces, en estas instrucciones que estamos utilizando, básicamente la memoria de caché L1 combina estas dos, la L2 y la L3, pues no las combinan directamente porque esto llevaría a elevar los costos en el equipo de cómputo. Entonces, pues para poder hacer una permeabilidad entre ellos, se trabajan en otro tipo de tecnologías como el grafeno o por ejemplo los nanotubos de carbono, que tienen mejores propiedades termodinámicas, ¿sí? Para poder disipar mejor el calor, y esto le ayuda a los procesadores para que puedan mejorar. ¿Okay? Por mi parte sería todo. Buen día. Continuando con la presentación. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional
fundamental de un sistema de computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, en este caso la CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Tenemos también la unidad central de procesamiento, en este caso la CPU, que prácticamente es el componente en una computadora que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de computadoras. También nuestra CPU tiene dos unidades. Una es la lógica aritmética ALU, la cual realiza operaciones aritméticas y lógicas. Y también tenemos la unidad de control, o sea, la CU, que extrae instrucciones de la memoria, las descifra y ejecuta llamando a la ALU cuando sea necesario. Tenemos también los tipos de microprocesadores, los de propósito general, que esta clase de microprocesador fue creado con el fin de realizar pues prácticamente varias tareas en referencia al tratamiento de la información. O sea que son de propósito general. Tenemos también el microprocesador de propósito determinado. Esta clase de microprocesador fue creado con el fin de realizar una tarea concreta y en específica. Tenemos los tipos CISC, que el término corresponde a aquellas computadoras conformadas por un conjunto extendido de instrucciones, permitiendo así la realización de operaciones complejas entre operandos ubicados en la memoria. También tenemos los RISC, tal y como su nombre lo señala. Los microprocesadores se caracterizan por mantener un pequeño conjunto de instrucciones. Tenemos también las características, en este caso son dos. Tenemos la parte de la compatibilidad, que prácticamente no todo el software es compatible con nuestras CPUs. Entonces, en algunos casos se puede resolver con programas con programas especiales para hacerlo, pues obviamente compatible. Y la velocidad se determina por la velocidad de reloj interna. Tenemos la memoria, que una memoria es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por cierto periodo de tiempo. Cada uno de esos estados estables puede usarse para representarse un bit, en este caso. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria, y un dispositivo de memoria completo se forma por varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo n de bits. También tenemos lo que es la memoria principal semiconductora. Usa pues prácticamente circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar la información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de transistores o condensadores. Y existen dos tipos de memorias semiconductoras: las volátiles y las no volátiles. Las volátiles, cuando se les deja de suministrar corriente, pierde toda la información. Las no volátiles, aunque no se les deje de suministrar energía, mantienen los datos. Y tenemos lo que es la memoria caché, que la memoria caché es una memoria de apoyo para nuestra CPU, para que no tenga que buscar o tenga que acceder a la memoria RAM al momento de estar buscando los datos. Y con esto finalizamos nuestra presentación y damos paso a nuestro siguiente compañero. Hola a todos, mi nombre es Oscar Luis Peña Valerio y voy a tratar esta última parte de los conceptos de la arquitectura de computadora
en lo que se refiere al manejo de la entrada-salida, buses e interrupciones. El manejo de entrada-salida es esencial porque permite la comunicación entre el procesador, la memoria y los diferentes dispositivos periféricos conectados a nuestro equipo. Este manejo de entrada-salida tiene que ver con los módulos de entrada a los cuales se van a conectar los dispositivos, como lo vemos aquí en este esquema, ¿sí? Y por medio de los buses se van a comunicar con el procesador y la memoria. Existen diferentes técnicas de entrada-salida de la memoria. En este caso tenemos tres, lo que es la programada, que se realiza bajo el control del procesador mediante la ejecución de instrucciones máquinas de entrada-salida, lo que tiene que ver con la carga de palabra, ya sea de la memoria al registro o del registro a la memoria. También tenemos lo que es la técnica mediante interrupciones. En este caso, los dispositivos de entrada-salida, los conectados a esos módulos de entrada-salida, van a generar interrupciones, los cuales van a ser atendidos por el procesador y a través del boot van a tener acceso a la memoria u otros dispositivos de entrada-salida. También tenemos la técnica mediante el acceso directo a memoria, en donde en este caso, como vemos aquí en el esquema, los dispositivos de entrada-salida van a hacer toda la transferencia directa a la memoria sin utilizar lo que es el procesador, ¿sí? Y es solo una interrupción al final. En el manejo de entrada-salida a memoria, también tenemos que ver que ese acceso se hace a través de diferentes buses, ya sea de datos, de direcciones, y esos dispositivos de entrada-salida van a poder acceder a la información que nosotros tenemos en la memoria principal a través de un bus de control, ya sea de requerimiento de concesiones de datos y de interrupciones que se van a generar al procesador para poder ser atendida. Y eso nos permite a nosotros coordinar todo el acceso a memoria entre el procesador y el módulo de entrada-salida. Como comentábamos, ese acceso de solicitudes y de eventos a través de interrupciones se manejan a través de lo que se conocen los buses. Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos y a la vez está constituido por varias líneas de transmisión de bit, los cuales utilizan un medio compartido unívoco, como lo vemos aquí en el esquema, y permite transmitir varios bits entre dos elementos conectados a él. Entonces la finalidad es que a través de los buses nosotros podamos acceder o enviar una petición al procesador para acceder a la memoria o a cualquier otro dispositivo periférico conectado al equipo. Tenemos tres tipos de buses. Como lo vemos aquí en el esquema, tenemos lo que es el procesador, tenemos la memoria y los dispositivos periféricos conectados a estos módulos de entrada-salida, y podemos tener tres tipos, lo que son los buses de datos, los cuales van a permitir transmitir datos, y su anchura y velocidad influye mucho en lo que es la prestación de poder acceder a nuestra memoria o al procesador. Tenemos lo que es el bus de direcciones, que son direcciones de memoria y dispositivos de entrada-salida, y la máxima determinación de la capacidad de estos dispositivos va a depender de la anchura de la memoria que tengamos. Y tenemos lo que es el bus de control, que son señales de control y temporizador. Por último, tenemos la interrupción, que como habíamos comentado, es la petición que hacen esos dispositivos a través del procesador a la memoria o algún dispositivo periférico. Aquí podemos ver las clasificaciones de esas interrupciones, que pueden ser excepciones de hardware, pueden ser asíncronas o síncronas, pueden ser interrupciones externas, por ejemplo un periférico, una interrupción de reloj, o pueden ser llamadas al sistema, que en este caso es cuando se genera una interrupción para activar el sistema operativo. Entonces son las diferentes clasificaciones que nosotros tenemos en lo que es las interrupciones que se pueden generar a través de estos dispositivos periféricos, ¿sí? Y que se envían a través de los buses a cada uno de los componentes que se solicitan. Y aquí en pantalla podemos ver toda la fuente de información en la cual consultamos para poder desarrollar este trabajo. Y este sería el trabajo de nuestro equipo con respecto a los conceptos de la arquitectura de computadora. Muchas gracias por su atención.